Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Que les saluda este servidor Roger Villegas y que me acompaña la queridísima y hermosísima Atenas Ojeda. Bienvenida. Oye, muchísimas gracias, excelente presentación. Muy buenas tardes, Roger, ¿qué tal? Buenas tardes, Venezuela. Espero que se encuentren muy bien en sintonía allí pegaditos con nosotros. Mira, vale, vamos a tener un tema bastante interesante, ¿no? Los lunes siempre nos metemos como un poquito en aguas más profundas, ¿no? Y tiene que ver también con este nuevo planteamiento, ¿no? Con este nuevo orden mundial. Si nos vamos un poco a ver los acontecimientos que se están dando en estas últimas horas, se está desarrollando esta reunión, esta cumbre de los BRICS en Brasil. Allí se están planteando una serie de cosas, como tiene que ver, y ya sabemos, un nuevo orden con estos nuevos polos de poder, ¿no? Obviamente China, Rusia, la India, por su parte también Brasil, plantean un nuevo esquema de ver el mundo, ¿no? Cómo podemos relacionarnos de manera económica, cultural, social y establecer acuerdos, pero bajo el respeto de la soberanía, entendiendo también la humanidad, cómo podemos estrechar lazos de manera justa. Y eso se trata, ¿no? Cómo podemos crecer cada quien bajo su esquema, respetando su soberanía, sus creencias, su ideología, incluso hasta su religión. Entonces, de esto se trata lo que vamos a estar conversando hoy. Venezuela ha venido dando pasos importantes en este sentido, estrechando lazos de hermandad con los grandes, también con los pequeños países, como siempre, como lo planteó Simón Bolívar, también el comandante Chávez, y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro. Y para muestra de ello también se han desarrollado diversas actividades el fin de semana. Atenas, bueno, empezando por la celebración de nuestra Declaración de la Independencia. Así es, Roger. Bueno, Venezuela, nuestro país siempre dando pasos agigantados y firmes, concretos, en pro a la independencia y a la soberanía, bueno, que se ha desarrollado durante todos estos años. Y una muestra clara de esto ha sido la exposición la Expo Chino Venezuela, que se dio lugar este fin de semana, donde, bueno, se acordaron, se concretaron varios acuerdos para la mejora de ambos países en cuanto a lo económico, cultural, comercio, salud, incluso tecnología, que es tan importante. Así es, también el tema de la inteligencia artificial lo hemos hablado recientemente. Es correcto. Y es allí, ¿no? También cómo va en vanguardia, que lo están hablando también en los BRICS. Y además también ver todo el tema humano, cómo Venezuela, bajo la diplomacia bolivariana de paz, siempre coloca el humanismo por encima de todo, ¿no? El hombre, la mujer, salvaguardar y proteger nuestra especie humana también, establecido en nuestro plan de la patria, ¿no? Esto es importante. Y además, eso es muy bonito, Roger, lo que comentas es el tema de la paz, porque a diferencia de otros países donde su bandera, pues obviamente no tiene nada que ver con la paz y disfrazan esto, pues Venezuela siempre se mantiene bajo esa bandera, la paz, la unión y el respeto, que es tan importante, a pesar de la diferencia de pensamientos, porque es válido. Así es, y también mencionar sobre lo que se está desarrollando incluso en nuestro país, que de una u otra forma también se estrechan los lazos, como lo decía, con el tema de la cultura. Se está desarrollando la Filben, y allí son muchos los países que mediante la cultura, los libros, la escritura, todo esto, la poesía, se encuentran y también de cierta manera intercambian, ¿no? Y se da estos encuentros que son fructíferos para ambas naciones. Entonces allí nos vamos a estar conversando el día de hoy en este capítulo. Y bueno, importante, ¿no? Sus conexiones, su mensaje, su opinión, puede hacerlo. ¿Por dónde? Aldía.tv8, Roger Villegas TV y soy Ale León Piso. Aquí estamos, nos pueden dejar sus comentarios, cualquier tipo de acotación, lo que usted desee pues expresar, acá lo estaremos leyendo. Mira, vamos a presentar de una vez a nuestros invitados, que ya los tenemos acá en el estudio. Claro que sí. Bueno, por acá a mi lado se encuentra Néstor Bastidas, PhD en Seguridad y Defensa de la Nación. Néstor, bienvenido al día. Gracias. Modelo soberano multipolar es nuestro capítulo del día de hoy. Es correcto. Excelente. Bueno. Y también tenemos a José Leonardo Riera, escritor. Bienvenido, José. Gracias, para mí es un honor estar acá y además agradecer al equipo técnico de producción de Venezolana Televisión, que como siempre tiene a nuestra Venezuela al día. Mira, y además del Movimiento Aquiles Nazoa también hay que decirlo. Bueno, siempre allí creyendo en los poderes creadores del pueblo.
Así es. Bueno, quisiera también empezar, ¿no, Néstor? Hablando de esto que se ha venido acordando, ¿no? En cuanto a las relaciones China-Venezuela, sin duda un socio estratégico y fundamental para lo que ha sido, ¿no? El crecimiento de nuestro país y además esas alianzas que se vienen fortaleciendo, pero bajo un esquema totalmente distinto al que teníamos quizás como el que plantea Estados Unidos, por ejemplo. Es correcto. Que era el patio trasero, como nos veían antes, ¿no? Es así. Fíjate, Roger, y bueno, a toda la audiencia, gracias por la oportunidad, primero que nada. Fíjate algo, hay una situación muy particular con la cooperación China-Venezuela. Esta situación es la siguiente. Anteriormente nosotros teníamos que ceder soberanía para solicitar apoyo de naciones extranjeras. En la actualidad no tenemos que ceder nada, soberanía. Simplemente es una muestra de buena voluntad entre dos gobiernos, entre dos pueblos, entre dos formas de ver el mundo. Okay, eso ha cambiado y cambió fundamentalmente con la llegada del comandante Chávez primero fue el 4 de febrero, y ahí fue una primera señal de que las cosas iban por un camino totalmente diferente. Ya cuando llegamos al año 1999, ya prácticamente las cartas estaban echadas. ¿Qué vino ocurriendo? Bueno, se buscaron estrategias alternativas, mecanismos nuevos, mucho más diversificados en la actualidad que tenemos. De cooperación no solo en materia energética, tenemos cooperación en el tema de servicios. Como comentábamos en el previo, hay un socio estratégico dentro de todo ese conglomerado, ese universo de instituciones que tiene el gobierno de China o la sociedad china en su conjunto, que es, por ejemplo, Sinohydro, una de las empresas de producción y de infraestructura en materia de agua potable del mundo. Sinohydro construyó la hidroeléctrica más grande del mundo, que es la represa de las Tres Gargantas. Y tenemos un marco de cooperación espléndido, tenemos un marco de cooperación muy fructífero con ellos. Este momento, particularmente, tenemos una ventana abierta a todo el mundo. Esa ventana abierta es la feria que en este momento se encuentra en desarrollo conjuntamente, participación de empresarios venezolanos, empresarios chinos y de otras nacionalidades, pero que convergen en la misma iniciativa. Hay algo muy importante también que mencionabas, Roger, que es el tema del BRICS. El BRICS no viene solo, el BRICS tiene un hermano gemelo que se llama la Organización para la Cooperación de Shanghái. Este proyecto lo podría definir, en las palabras del presidente de la República, es un proyecto hermoso. ¿Por qué es un proyecto hermoso? Porque justamente esta estrategia de la ruta y la seda, la Organización para la Cooperación de Shanghái ha promovido iniciativas que por lo general se escapaban de la visión, del enfoque que tenían las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Cámara Andina de Fomento. Ella se ha sensibilizado un poco, pues, se ha sosegado, pues, con todas las necesidades de la población donde hace presencia. Pero antes tú ibas a desarrollar un proyecto de inversiones y solamente era el proyecto. Tú podrías construir una hidroeléctrica, pero no se hacían los estudios suficientes o no se evaluaba o no se consideraba cuál era el alcance que tenía ese proyecto. Actualmente no, tú vas a construir un embalse, un ferrocarril y ya estás consciente que tienes que desarrollar vivienda para los trabajadores. Van a haber localidades cerca de ese embalse, de esa represa, de esa línea de ferrocarril. Incluso fuentes de estudio. Es correcto, los centros educativos. Incorporamos el tema de las tecnologías gracias a todos estos acuerdos con la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y que fíjate algo, el año pasado hubo una particularidad. Se esperaba que nosotros ingresásemos al BRIC, pero el tema geopolítico es un tema sumamente complejo, delicado, necesitan gestarse muchas cosas y todo llega a su momento. No hubo novedad porque siempre hay, como lo ha transmitido el presidente Nicolás Maduro, hay puntos que nos permiten equilibrar las cosas. Si bien desde el tema político no terminamos de ingresar al BRICS,
pero pertenecemos a la Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, elementos que se pudiera pensar que faltan por un lado, los tenemos presentes gracias a la iniciativa de la Ruta y la Seda, y lo vemos hoy con el desarrollo de la feria, de este encuentro internacional entre China y Venezuela, donde está pues en primerísima fila el embajador de la República Popular de China, pues en nombre del gobierno del presidente Xi Jinping, pues reiterando, ratificando que somos, más que pueblos separados por la distancia, la cultura o el idioma, somos pueblos hermanos. Y quisiera quizás más adelante tu apreciación sobre estos tres acuerdos tan importantes, ¿no? En el tema de hidrocarburos, el tema agrícola y también el tema tecnológico. Aunque también el tema cultural no lo podemos olvidar, porque si hablamos de un país soberano, pues automáticamente tenemos que hablar de cultura. ¿Cómo crees tú que se complementan Venezuela y China en materia cultural? Bueno, a mí me parece muy curioso cómo se puede de alguna forma u otra evidenciar ese mito que hablaban del fuego de Prometeo, luego que le dio el fuego a los hombres, a la humanidad, que lo robó del Monte Olimpo, que terminó siendo encadenado por los dioses, ¿no? Por la atribución de haberle dado una herramienta a la humanidad para que pudieran hacer todo lo que desde el fuego se puede hacer, transformar los materiales y de alguna forma u otra cambiar la oscuridad en la cual vivían, ¿no? Y en esa perspectiva yo creo que potencias como China lo que plantean es precisamente esa sociedad y esa humanidad que sea inclusiva, en la que todos tengamos herramientas para desarrollarnos y en la que precisamente producto de todos esos ataques de figuras que se han pretendido establecer como los dioses eternos del Olimpo, bueno, que nosotros podamos seguir articulando más allá de comparar un poco lo que han sido las agrupaciones que integran, digamos, las sociedades en cuanto a los BRIC, por ejemplo, que hemos entendido que ya ahora todos y cada uno de nosotros tenemos el fuego del conocimiento, el fuego de la conciencia, y especialmente que, como bien decía Ali Primera, queremos que sea humana la humanidad. Entonces, en esa perspectiva, yo estoy muy contento y agradecido, no solamente con la República Popular de China, sino con los esfuerzos que yo creo que nuestros pueblos han hecho desde la perspectiva cultural. O sea, yo creo que estamos muy claros de la conciencia en la cual hay un nuevo mundo, en el cual todos y cada uno tenemos responsabilidad de participar, de ejercer y de construir una sociedad en la cual no sea el hecho de poder avanzar tecnológicamente, sean sanciones o sean criminalizaciones de lo que realmente es el derecho y el destino natural del ser humano, que es evolucionar en función de que, bueno, podamos vivir armónicamente en ese Edén que ya no estamos dispuestos a renunciar, sino que podemos construir en armonía. Y la importancia de esta Filben, ¿no? Leer humaniza en el contexto que estás conversando, importantísimo. También quisiera, como te comenté, Néstor, que pudiéramos abordar también este acuerdo específicamente con el Banco de Desarrollo, que es reactivar también esto en materia de hidrocarburos que se conversó durante este fin de semana, este intercambio tecnológico para de una u otra manera dinamizar, ¿no?, todo en materia de hidrocarburos en estas alianzas de China y Venezuela. Es correcto. Fíjate, por mucho tiempo Venezuela fue la punta de lanza de la industria energética mundial. Y cuando digo que fue la punta de lanza, voy a traer a colación una anécdota que siempre se ha mantenido como a la sombra. Es que hay muchas cosas. Venezuela como sociedad ha aportado tantas cosas. Esto me recuerda más o menos a la letra de esta canción de la Grey Zuliana, que dice, el Zulia ha dado tanto, pero yo en esta ocasión digo, Venezuela ha dado tanto, ¿verdad? Sin embargo, en el entorno internacional, el tema de medios, siempre han ocultado Venezuela. ¿Qué pasa? Producto de ese desarrollo, se construyó la primera gran planta para el procesamiento de hidrocarburos. Durante muchos años fue la más grande del mundo, que es el complejo refinador Paraguaná. Bueno, sobre la cual tengo especiales afectos por un vínculo con la industria petrolera, la familia y la misma, bueno, Juan Pablo Pérez Alfonso. Bueno, hay todo un legado, es como un sentir, y creo que todos los venezolanos hayan hecho parte o no directamente en la industria petrolera, la sienten parte de ella porque desde niños la hemos visto, forma parte indispensable de nuestro día a día. Ese sentido de identidad, ¿no? De identidad, de pertenencia. Oye, cuando tú vas a Escocia y entonces tú dices, bueno, Escocia figuran muchísimas cosas y de repente ves
logos o símbolos de industrias venezolanas que son propiamente PDVSA, extensiones de PDVSA, tú dices, wow, o sea, nosotros estamos hasta en el último rincón, hasta el último confín de la tierra. Venezuela tiene acto de presencia, no solo por su patrimonio, sino por sus personas. Entonces, Su gente, claro. Su gente, exacto. Su idiosincrasia. La idiosincrasia, bueno, eso es digno, la idiosincrasia venezolana es digna de un capítulo aparte, de un programa aparte, porque es algo... Anotado. Oye, maravilloso. Entonces, ¿qué ocurre? Esa primera planta, ¿verdad? Esa primera gran refinería del mundo, que es el complejo refinador de Paraguaná, que lo constituyen dos unidades, el complejo Cardón y el complejo Amuay. Y tiene otras instalaciones correlacionadas, que es el Tablazo en el Zulia, el Palito y Morón en el estado Carabobo. Esto lo convirtió en la instalación petroquímica más grande. Además, conexas a esa tenemos las instalaciones de Aruba, Curazao y Bonaire, puertos grandísimos. ¿Qué ocurrió? Para traer un poco a colación el tema de las ayudas perniciosas de los fondos tradicionales de asistencia económica, es decir, el Banco Mundial, el FMI, el Banco Mundial, etcétera. Resulta que esta empresa, y bueno, y todas las situaciones que hemos vivido justamente por esa lucha de invisibilizar y de minimizar a la mayoría de los países, pero bueno, en este caso, en lo que respecta a Venezuela, pues negarse a que viniera un señor de Sabaneta de Barinas, trajese una nueva visión de país, nos reivindicásemos con nosotros mismos y le diéramos valor a lo que realmente lo tiene, que somos nosotros los venezolanos. Bueno, vino el paro petrolero, el golpe de Estado y todas estas cosas. El sistema de producción, con mucho esfuerzo de producción en la industria petrolera y petroquímica, con mucho esfuerzo se sostuvo. Y les puedo decir que allí en Petróleos de Venezuela existe un acervo de profesionales maravillosos, de gente, que tiene unas capacidades técnicas, intelectuales espléndidas, y gracias a eso es que hemos podido subvertir todo este tema, como indicaba mi compañero, hemos podido subvertir todas estas situaciones irregulares. Bueno, pasados esos capítulos, nos encontramos con China. ¿Y qué pasa con China? China en este momento es uno de los principales productores y consumidores de hidrocarburos del mundo. Y como refieren muchos expertos petroleros, llegamos a 2025. ¿Y qué trajo 2025? Un consumo masivo de tecnología. Y para que la tecnología funcione necesitamos energía. Para que la tecnología funcione, ahorita está migrando al tema de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial demanda energía, que no se puede producir ni con energía eólica, ni con nada de eso. Lo que se suele denominar energías verdes. Y en eso de la inteligencia artificial, me va a permitir leer aquí porque Sí. esta nota de prensa de Telesur refiere a lo siguiente: durante la jornada se firmó el memorándum de entendimiento entre Venezuela y la empresa china iFlyTek, disculpe mi mal inglés, para el desarrollo conjunto de tecnología e inteligencia artificial en el territorio venezolano. En ese sentido, también cómo vienen avanzando particularmente también. Claro, fíjate, la industria petrolera o el petróleo y la tecnología están estrechamente vinculados, porque generalmente asociamos que el petróleo solamente es combustible, pero el resto, el 97% aproximadamente de todas las cosas que están a nuestro alrededor requieren petróleo para que existan. Los fármacos, los pigmentos, o sea, todo este estudio, por ejemplo, el estudio en el que nos encontramos esta maravillosa tarde, el 99,53% de todo lo que necesita viene de un barril de petróleo. ¿Y esto a qué nos lleva? Luego vamos al tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita energía, porque ¿con qué funciona? Con equipos electrónicos. Y estos equipos electrónicos usan procesadores, microprocesadores, y tienen un estándar de consumo de energía sumamente alto. Tú no lo puedes abastecer con energía nuclear, por ejemplo. No lo puedes abastecer con la combustión de gas. Tú necesitas petróleo crudo, refinarlo, procesarlo, colocarlo en unas plantas que generen la capacidad energética necesaria para que todas esas computadoras puedan funcionar. Y que este acuerdo que hemos firmado con Airfly China
pues pueda prosperar. Néstor, y en ese sentido, disculpa que te interrumpa, Tranquilo. ¿dónde radica la importancia de Venezuela para China? Esto me lo puedes responder al corte. Creo que es momento de hacer una pausa, Roger. Así es, vamos a estar acá totalmente en vivo. Puede enviar su comentario, su opinión, puede hacerlo. El día.tv8, Roger Villegas TV. Y soy Ale León Piso. Tranquila que no se me olvidó. Ya veo, Vamos ya a estar acá comentando sobre lo que ha estado resultando, ¿no? Como parte de estos acuerdos que ha establecido Venezuela, China y otros socios estratégicos que han permitido que Venezuela pueda seguir creciendo en materia energética, tecnológica y también cultural. Ya venimos con más del día, pero antes es momento de publicidad. En el Banco de Venezuela, las soluciones integrales impulsan tu diversión y convierten tus proyectos en realidad. Preparados, listos a gozar con el BDB. Porque sabemos que la vida es para vivirla con alegría y aquí te damos todo lo que necesitas para que tus planes siempre tengan alegría. Porque el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, modelo soberano multipolar. En nuestro capítulo del día de hoy, Néstor Bastidas, PhD en Seguridad de la Nación. También José Leonardo Riera, escritor, amigo de la casa. Atenas, ¿deja una pregunta? Sí, es correcto. ¿En dónde radica la importancia de Venezuela para China, Néstor? La importancia de Venezuela para China radica en que es uno de los socios más confiables que tiene la República Popular de China en esta reconfiguración del tablero geopolítico mundial. Y tiene dos elementos claves. Como se mencionaba anteriormente, está más que a la vista el tema de los hidrocarburos, pero es que China también demanda alimentos y Venezuela tiene un gran potencial en producción de alimentos, producción agrícola, vegetal y animal. Entonces tenemos, vamos a decirlo así, un crisol, un abanico de elementos no explotados hasta este momento, no aprovechados hasta este momento por distintas circunstancias, pero que China ha visto que lo disponemos y que tenemos la muy buena disposición a que ese vínculo, ese desarrollo sea de la mano de China. ¿Ves? Mira, y aquí yo analizando, ¿no?, todo este tema cultural, incluso vinculándolo con la inteligencia artificial, José Leonardo, desde ese punto de vista, ¿crees que esto puede distanciar o al contrario pudiese conectar no solamente con China, sino con algunas otras potencias a nivel global? ¿Cómo podríamos conectar desde la cultura mediante la inteligencia artificial? ¿Es posible o no es posible? ¿Cómo lo ves tú, que eres conocedor, ¿no?, de los libros y todo esto que también une de cierta forma una cultura con otra, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está precisamente el punto, que hoy por hoy lo que ha definido nuestro sistema de integración ya no es tan artificial como pensábamos. Entonces ahora nuestros pueblos, desde la inteligencia que nos caracteriza precisamente por las luchas que hemos mantenido y que afortunadamente hemos vencido, de alguna forma u otra estamos más conectados en una sinergia que se da de manera auténtica, de manera verdadera, en la cual, a diferencia de antes, en donde los pueblos estaban muy separados de lo que podría ser el destino de sus naciones, producto de la dinámica de sus gobernantes, bueno, hoy por hoy nuestros pueblos, en todas las perspectivas, están afortunadamente con una conciencia y una inteligencia muy clara de lo que son esos procesos de integración, porque más allá de gobernantes o más allá de relaciones bilaterales, hay verdaderamente una integración pueblo a pueblo. En esa perspectiva, yo, por ejemplo, pensaba un poco en lo que ha sido la trascendencia histórica de lo que fue la ruta de la seda. Pues en esa perspectiva, ya China de alguna forma u otra venía planteando una integración continental. No obstante, Venezuela no se queda alejada de eso, porque nosotros también podemos ver no solamente lo que hicimos con las naciones de nuestra Suramérica, que fuimos a liberar, que fuimos a apoyar, que fuimos a darle fuerza y apoyo, sino que también recibimos el mismo apoyo, por ejemplo, de la República de Haití, que fue a nivel histórico una de las naciones que de alguna forma u otra planteó no solamente de la perspectiva cultural, del hecho de sabernos libres, independientes, sino que también estuvo allí articulando de manera concreta para que nosotros pudiéramos hoy por hoy defender esta soberanía y este mundo que visualizamos desde una perspectiva que es muy clara. ¿Cuál es? La de un presidente, la de un comandante, la de un hombre venezolano llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que bueno,
se aferró culturalmente, históricamente, filosóficamente a un árbol de tres raíces, que afortunadamente en esa perspectiva fue avanzando, entendiendo que esas tres raíces era parte de todo un bosque de experiencias, de conciencias, de filosofías que son totalmente practicables y que hoy por hoy lo podemos hacer cada uno de los venezolanos, y ya por eso es que en un programa de televisión podemos defender y hablar de cuáles son esos procesos de integración, cuando antes quizás eso ni siquiera salía en los medios de comunicación o no era importante, al parecer, que para los gobernantes de ese entonces, que el pueblo supiera los detalles y que inclusive los debatiera como nosotros lo hacemos hoy por hoy. En esa perspectiva, lo único que puedo decir es que la cultura de poder darle al pueblo la posibilidad de decidir, de establecer criterios, de opinar, eso ha sido lo que ha caracterizado que nosotros cada vez más, con libros como por ejemplo este de Judy Valencia, de Papeles Consentidos, donde esta maravillosa profesora, que hoy por hoy es una de las homenajeadas de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, bueno, ella nos plantea con un artículo específicamente que tengo por acá, que escribe en el año 1999, ALBA, una alternativa más allá del ALCA. Entonces, en su momento, el ALCA nadie lo conocía, nadie sabía qué implicaciones tenía para nuestro pueblo y mucho menos lo conversaba o lo debatía. Y asimismo pasaba hasta con el Mercosur, que era un poco más, digamos, más famoso, más popular, ¿no? Hoy fíjense cómo nosotros, así calentico, después de lo que ha sido la experiencia del fin de semana, pero además una experiencia de ya largos años de hermandad y de confraternidad, bueno, nosotros estamos aquí debatiendo eso, y ese es el elemento cultural que a mí me parece mucho más significativo, porque más allá de que muchas personas ven la cultura como una expresión artística o estética, para nosotros es nuestra idiosincrasia, como bien lo decíamos, nuestro gentilicio y nuestra conciencia clara de que este mundo definitivamente, tal como lo plantea el Plan de la Patria, es multiétnico y pluricultural. Hablando de libros, me parece importante mencionar El arte de la guerra. ¿Podemos mencionar algo acerca de este libro tan universal? Sí, aparte de universal, es fundamental. Yo creo que eso es lectura obligada. Y así como nuestras relaciones de China poco se han explorado o poco nos lo han revelado, el arte de la guerra podría afirmarse que es uno de nuestros vínculos más antiguos con una comunidad de civilizaciones, porque usualmente nos dicen que China es una sola. Ciertamente China es una sola, pero dentro de toda esa unidad hay una constelación de microcosmos que tienen cada uno cierta antigüedad. Claro. Uno de esos microcosmos maravillosos en materia cultural y literaria que le permitió al mundo legar el tratado de Sun Tzu, uno de los generales más experimentados de su momento, uno de los más respetados, porque hay una cuestión que llama poderosamente la atención. De Sun Tzu, no solo como militar, sino como sabio y consejero. Sun Tzu era consejero de sus propios soldados, siendo general y mano derecha del emperador, a quien le sirvió en determinado momento. Entonces es una cosa maravillosa porque nos permite interrelacionar con la cosmovisión de un pequeño espacio de China, y ese tiene décadas. Justamente en el tema de estudios militares, la lectura del arte de la guerra de Sun Tzu es fundamental para empezar a sensibilizarnos con el tema de la estrategia, de la táctica y de las operaciones militares. Muchas veces vemos todo enfocado en un solo carril, pero es que la estrategia necesita, veámoslo así, como el tablero de ajedrez. Tienes muchas cuadrículas, las estrategias son múltiples porque tienes múltiples actores, y una acción del jugador que está compartiendo ese tablero contigo puede llevar a cientos de estrategias adicionales para que tú ejecutes una jugada. Más o menos así nos plantea el arte de la guerra cómo debemos ver el mundo. Y es una cosa espectacular, definitivamente. Yo recomiendo esa lectura como muchas otras, de verdad que sí. Ahora, Néstor, en este contexto de lo que estamos viviendo actualmente, ¿cómo juega el conflicto Irán-Israel en el contexto del energético venezolano? Bueno, ahí siempre tenemos una disyuntiva. ¿Sabes qué? En el mundo
siempre hubo una realidad. Cuando se constreñía, se ocasionaban conflictos, porque los conflictos en el Medio Oriente siempre han tenido como un patrocinador. Fueron varios, pero vamos a decir que es uno. Pues, la intencionalidad era una sola, pero convergían muchos actores. Pues. ¿Qué pasa? Cuando se afectaba mucho la tranquilidad, la paz, el orden establecido, la convivencia entre naciones en el Medio Oriente, cuando se afectaba, Venezuela salía beneficiada en términos económicos. Con la llegada del comandante Chávez, que convoca a todos, recuerdo que esa gira fue maravillosa, porque él recorrió prácticamente todos los países miembros de la OPEP, e inclusive fue hasta el despacho en Viena de la OPEP, en el medio del recorrido, y dijo, no, miren, señores, ya basta de que cada vez que interviene un factor hegemónico en nuestras relaciones, el otro, al que, digámoslo así, al que no agreden, sale beneficiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un marco de consenso en el que evitemos que los factores hegemónicos, aprovechando pues la dinámica del programa de hoy, hegemónicos desde el punto de vista cultural, hegemónicos desde el punto de vista económico, saquen provecho de las diferencias que podríamos tener nosotros. Como dice uno, pescar en ríos revueltos. Efectivamente, Ya no estamos entendiendo en algo exactamente, ¿ves? Más del pueblo de uno. Pues, los factores hegemónicos pescan en río revuelto. El comandante Chávez dijo, no, vamos a evitar conflictos entre los miembros de la OPEP porque están socavando aquello que nos hace un poco más relevante, más digno ante la comunidad internacional, aunque ese es un término de comunidad internacional sumamente debatible. Cuando tú revisas los documentos, la comunidad internacional para los supremacistas, los sionistas, los ultraconservadores. Existe un lobby también, ahí un grupito, ¿no? Es correcto, son 14 familias, la comunidad internacional está constituida por 14 familias que son las propietarias de los 7 países más ricos del mundo. Esa es la comunidad internacional. Entonces, bueno, pero es un término que se ha quedado en la psiquis del mundo y vamos a decir, en la jerga del servicio diplomático, porque bueno, es un término fácil de utilizar. Pero volviendo al tema del conflicto entre Irán e Israel, definitivamente habrían elementos que le permitirán a Venezuela subsanar algunas brechas ocasionadas justamente por los patrocinantes de ese conflicto. Porque si nos ponemos a ver, Israel jamás ha tenido razones fundamentadas para atacar a ninguno de sus vecinos. O bueno, el gobierno sionista que ocupa el territorio internacional de Jerusalén por mandato del Imperio Británico desde el año de 1948. ¿Okay? Sí hay una correlación. Eso va a fortalecer ese conflicto, o está fortaleciendo, como lo vemos, como ya lo mencionamos, el tema del complejo refinador Paraguaná, el tablazo, el sistema de puertos en el lago de Maracaibo, el complejo criogénico de José, la recuperación del complejo criogénico en la península de Paria, la reclamación de nuestros yacimientos en las tierras en las aguas que conforman parte de la soberanía del territorio esequibo que es venezolano. Todo eso, aunque realmente es menos obvio, ¿dónde está o cuál es el trasfondo? Pues la necesidad de todos los países que estamos hermanados, ¿verdad?, de converger en una sola iniciativa. Entonces, parte de esa relación China-Venezuela asiste desde muchos enfoques la posición de Irán frente a la agresión israelí. Me gustaría también tocar el tema de sensibilidad y humanización, sabiendo que esta unión estratégica entre Venezuela y China es considerada una de las más relevantes a nivel internacional. Pero me gustaría saber, mediante la cultura, ¿cómo podemos humanizar a los pueblos y hacerle frente a esta hegemonía cultural? Bueno, los pueblos están humanizados y yo creo que en esa perspectiva ha sido lo interesante, que esa comunidad internacional o ese lobby dejó siempre fuera de la ecuación al pueblo, al hombre, a la mujer, a los niños, a las niñas, a esas almas que de alguna forma u otra hemos tratado de construir un camino en base a una identidad cultural que, si bien se puede supeditar a aspectos patrióticos de nuestra nación, también entiende que el único lugar en donde podemos vivir, cohabitar, es el planeta Tierra.
y que nosotros, ninguno de los ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo, no tenemos la carencia de inteligencia o de humanidad para entender que un botón de la guerra o un botón puede quitarle la vida a personas que no lo merecen, sencillamente. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene un poder, que tiene unos intereses, que tiene una costumbre medieval de vivir. Y además todo el aparato para sembrarlo en tu mente mediante las películas, mediante las series. Mientras tú estás relajado en tu casa viendo una serie o una película, quizás hasta en familia, ellos te están vendiendo una visión, una cuestión porque dice, la historia las cuentan los vencedores, entre comillas. Entonces, con todo este aparato, cómo hacerle frente precisamente mediante los libros, mediante la producción de tanto audiovisual como también por escrito, que en este caso nos llama en este momento con la Filben. Pero eso lo vas a responder al regreso de esta pausa, José Leonardo, para que me des toda esa explicación de cómo Venezuela también le sale al paso con toda esta feria del libro, qué iniciativas se están tomando, cuáles son los países que están participando y cómo mediante este tipo de actividades se van fomentando y fortaleciendo estos lazos de hermandad con otras naciones. Su comentario y su opinión puede hacerlo rápido al día.tv8, Roger Villegas TV y Soy Ale León Piso, me la estoy aprendiendo. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Estamos acá. Mira, José Leonardo, te dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa, sobre todo para también invitar, ¿no?, a todas las personas que nos están viendo a participar en esta Filben 2025. ¿Qué tiene? ¿Qué trae? Además te preguntaba de cómo romper con esa hegemonía que ha venido planteando, ¿no?, en este nuevo esquema del mundo multipolar, y cómo hacerlo desde los libros, cómo hacerlo desde diversas iniciativas culturales y contar otra historia, ¿no?, la historia real. Nos pasa incluso por recordar este libro de Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no?, que Eduardo Galeano, que abre ya de una vez, rompe con un paradigma de que ese que nos contaron, que Cristóbal Colón, que la pinta niña, la Santa María, todo esto que vimos en la escuela y que nos vendieron esto como, que vinieron a salvarnos y a traernos toda la cultura y todo esto, y cómo precisamente es la lectura, los libros quienes rompen este paradigma y cómo hacerlo en pleno 2025 también. Totalmente. Cada vez que ustedes me invitan acá, yo de verdad me pongo muy nervioso de no ponerme sencillamente a leer, porque, o sea, hay tanta sabiduría y tanto conocimiento histórico, no solamente sobre nuestros pueblos, sino también sobre el mundo entero, que se pueden además conseguir de forma muy accesible o asequible en lo que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, o en la Feria del Libro de Caracas, o en cuantas ferias universitarias tenemos, o muchísimas instancias, que a mí lo que me provocaría es venir acá a leer y ya, porque creo que a través de los libros pudiera ser más certero que a través de mi propia opinión, porque por ejemplo acá una de las cosas que nos plantea Judy Valencia, permítanme entonces toda esta introducción para que me disculpen un poco esto que quiero plantearles, que es a través de Judy Valencia, no soy yo. Dice, el ALBA promueve otro modo de vivir. Es la práctica alternativa que deseamos brindarle los venezolanos a los pueblos hermanos. Es el hacer con el que contribuimos los revolucionarios venezolanos y venezolanas contra la ofensiva arremetida perversa del capitalismo unipolar y transnacional. Los pueblos indígenas, campesinos y ciudadanos, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, protagonistas de un proceso político soberano, con la Constitución en la mano, siendo mayoría en el gobierno constitucional, proponemos un modo de abordar la vida, una manera de vivir, un ALBA, a los pueblos hermanos a quienes resisten las decisiones pro-ALCA de sus gobiernos. Bueno, esto es parte de lo que podemos conseguir en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que está desde el 3 de julio hasta el 13 de julio, y sin embargo, luego de eso empieza el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que es también otra de las instancias, iniciativas y de los escenarios donde reivindicamos la sensibilidad humana
porque no solamente leer nos humaniza, sino también escribir y plantear nuestros pensamientos, pero también nuestros sentimientos. Entonces, en Venezuela hemos entendido eso de manera muy tácita, de manera muy contundente, porque cada uno de nosotros, venezolanos y venezolanas, más allá de cualquier opinión, perspectiva o postura que quiera tomar, sí ha sabido que afortunadamente nosotros tenemos acá la posibilidad de dilucidar a través de libros, a través de actividades culturales de múltiples índoles, la perspectiva de poder construir nuestra postura, nuestra decisión. Nuestra ideología. Sí, y nuestra forma de vivir, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la cultura? La cultura básicamente es una forma de vivir. Y nosotros afortunadamente hemos exportado desde la paz, desde la solidaridad, desde la hermandad, una manera de vivir que, bueno, hemos heredado de nuestros libertadores, entre ellos Simón Bolívar, Francisco de Miranda, que plantearon cómo el humanismo podía ser necesario y además, diría yo, imprescindible para nuestro planeta Tierra, porque como bien se dice en una frase bastante emblemática, que si no me equivoco es del comandante Fidel Castro, que dice: los que quieren que el mundo siga siendo como es, no quieren que siga siendo. Y los que buscan una guerra mundial, lo que quieren es que sea una guerra mundial con palos y piedras, porque no va a quedar luego nada para que la humanidad pueda andar en esas pretensiones de dañarnos los unos a los otros, de asesinarnos, de sancionarnos, de todas las maldades que los poderes hegemónicos pretenden mantener, olvidando y menospreciando lo que culturalmente la humanidad está construyendo. Además me encanta porque este tipo de ferias tipo la Filben hace que se incluya todo el círculo familiar y los pequeños también tienen cabida en este tipo de eventos. El pabellón infantil que ofrece me parece increíble porque desde chiquititos pues ya estamos sembrando esa conciencia, ¿no? Es correcto. No, y además que si nos ponemos a analizar, ¿no? Tú mencionabas al libertador Simón Bolívar, obviamente en cada una de sus cartas, en cada uno de esos escritos que obviamente que estudiamos durante nuestra vida, porque lo hacemos quizás en el liceo o en el colegio a modo de tarea, pero después uno va buscándolos de manera natural porque ahí están las bases de nuestra república. Y luego vemos, por ejemplo, si nos vamos a lo que escribió el comandante Chávez, ese libro azul, cómo viene marcando, ¿no? Entonces, prácticamente lo que era la política y cómo ahora tenemos algo más extenso como el Plan de la Patria y cómo la literatura de una u otra manera va marcando, ¿no? La pauta. Va influyendo definitivamente. Fíjate, yo les comparto dos cosas que, bueno, han sido significativas pues en mi desarrollo como persona profesional, y justamente ambas tienen que ver con un libro. La primera es que cuando yo estaba en el colegio tuve una profesora, una maestra chilena. Ella me dio clase 2 años. Entonces era muy conocido. Yo de niño supe pues todas aquellas vicisitudes que ocurrieron con Salvador Allende. Ella fue de esas personas que huyeron de Chile porque bueno, era de izquierda, terminó dándome clase en el colegio. Wow. Y que nos pedía ella prácticamente en todas las materias. Eran como 12 materias que uno veía en el colegio. Ahorita no sé, pues tengo que revisar la boleta de los niños a ver cuántas son. Pero ella en cada materia nos asignaba un libro. Vista esta situación, viene la frase que ella nos dio: el mejor amigo de cualquier persona es un libro. No sé quién lo dijo, pero recuerdo que ella me lo mencionaba mucho. Luego de este escenario, tuve mi primer contacto con el Medio Oriente, y fue cuando mi papá me regaló un libro de Khalil Gibran Khalil, libanés. Yo creo que es uno de los poetas pues, más increíbles del mundo, porque de verdad tiene una producción literaria y un impacto filosófico sumamente significativo. Imagínate que, bueno, yo lo hice porque también lo viví y lo disfruté. Leer Khalil Gibran desde los 9 años. Hay un poema hermosísimo, uno se llama El Vagabundo y otro se llama El Águila y la Alondra, y te enseña mucho sobre la humildad, sobre este comportamiento que justamente, como dices, Roger, el libro o el hábito por la lectura te define como persona, define quién posiblemente seas, así como aquel que ve televisión, aquel que consume redes sociales o tecnología. Con lo que alimentes tu intelecto,
de eso se va a alimentar tu alma. Entonces, si le das, por supuesto, si vas abonando esa tierra, la vas haciendo fecunda. Oye, mi comandante Chávez tenía a la mano 3.000 libros, por el amor de Cristo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Yo con todo el esfuerzo, internet, toda la situación durante este periodo que vimos recién de la pandemia, lo más que pude tomar fueron 600 libros, pero mi comandante tenía 3.000 libros y los tenía con anotaciones, referencias, una cosa maravillosa. Y bueno, fíjate, otro elemento que yo pudiera agregar a eso que tú me mencionas es Marta Harnecker. Marta Harnecker fue una especie de profesora del comandante Chávez y de la mano de ella todos, absolutamente todos los venezolanos tenemos acceso a una cosa que se llama la dialéctica, que es poder contrastar. Esto que estamos haciendo en este momento es dialéctica. ¿Qué pasaba con Venezuela y China antes de 1999? ¿Qué pasaba con los libros antes de 1999? La cultura, cómo se reconocía. Todo eso, fíjate, y eso viene ¿por qué? Por un libro, por leer, por hacer fecundo tu intelecto, tu conocimiento. Y además, lo bonito de la lectura, de los libros, es que una cosa te lleva a otra. Una palabra, un contexto, saltas de una cosa a otra a investigar, a saber, y eso automáticamente te amplía el conocimiento, te amplía el vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimo. Y no creo que sea casual el hecho de que nos hayan dado una de las primeras políticas del gobierno bolivariano cuando llegó nuestro comandante Chávez fue darnos el Don Quijote de la Mancha, Los Miserables, el proyecto Infocentro, que nos permitió acceder a la tecnología. Sí. Y fíjense, yo creo que si no hubiese sido por esas decisiones, no estaríamos hoy por hoy aquí discutiendo y conversando sobre lo que estamos construyendo con el mundo. Mira, José Leandro, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que invitaras allá a través de las pantallas venezolanas de televisión a todas las personas a que visiten la Filben y además que se van a encontrar. Danos un breve repaso. La verdad que no he tenido la oportunidad de ir, pero espero estar por allá en estos próximos días. Bueno, agradecer la posibilidad de que acá en Venezolana de Televisión, como siempre, podamos estar al día con las iniciativas culturales que en nuestro hermoso país siempre se están dando. Por eso la invitación es a que vayan a la Galería de Arte Nacional y a la Plaza de la Juventud, que es uno de los espacios más novedosos que a nivel cultural tenemos acá en Caracas, específicamente en Bellas Artes, para que ustedes puedan disfrutar desde muy tempranas horas, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de todas las actividades que en la Feria Internacional del Libro de Venezuela nos demuestran que leer humaniza. Así es. Bueno, con estas palabras de José Leonardo Bastidas nos toca despedir este espacio. Agradecemos a Néstor Bastidas, PhD en Seguridad y Defensa Integral, y a José Leonardo Riera, escritor, también poeta del movimiento Aquiles Nazoa. Bueno, este programa ha sido muy bueno porque hemos podido quizás mezclar dos temas, dos aristas, ¿no? La cultura, todo lo que tiene que ver con este mundo multipolar y cómo desde allí podemos también hacer una revolución, como dije, algunos textos que ustedes ya han mencionado, otros que ya yo comenté, que han hecho revolución y que han hecho sinceramente abrirnos, tener otras perspectivas sobre algunas situaciones. Correcto. Y que sin duda no dejarnos contar esa historia que quieren imponernos a través de las hegemonías, ¿no? Globales. Y de forma pacífica, que es lo más importante. Por mi parte, pues muy contenta de estar viviendo esta época donde Venezuela está dando pasos avasallantes y concretos en pro a seguir siendo soberanos y libres. Roger, ¿dónde nos vemos mañana? Aquí, ¿ustedes saben cuál es la cita? Sencillo, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao, chao, Venezuela. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.